El hijo de un juez afrodescendiente casi pierde la vida a manos de un oficial de policía blanco, simplemente por colarse sin querer en un fraccionamiento residencial de lujo. Impulsado por un prejuicio racial muy arraigado, el oficial se negó a reconocer su error, lo que desató la ira pública y llevó a protestas en todo el país. Y en una feroz batalla legal, el padre, juez del muchachito, se aseguró de que el oficial rindiera cuentas por su equivocación. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. La tarde de verano estaba cálida, el ambiente impregnado por el lejano zumbido de las cigarras y el constante rebote de un balón de básquetbol contra el pavimento. Jordan Carter, de 14 años, delgado pero ágil, driblaba sin esfuerzo en la cancha gastada del parque comunitario Briarwood. Sus tenis chirriaban suavemente al rozar el asfalto. El partido había terminado hace media hora, pero él se quedó practicando tiros libres. Cada lanzamiento cortaba el aire húmedo con precisión ensayada. Le había prometido a su mamá que llegaría a casa para la cena a las 7 en punto, pero pensó que tenía tiempo para un tiro más. El balón salió de sus dedos, haciendo una parábola alta antes de anidar limpiamente en la canasta. Perfecto. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Corrió a recogerlo, pero con un último rebote, el balón salió de los límites y rodó hacia la reja de hierro pintada de negro que separaba la cancha de una hilera de casas suburbanas impecables. Las casas en East Briarwood eran diferentes a las que Jordan conocía. No solo eran bonitas, eran intocables. Con portones, jardines bien cuidados, un lugar donde la gente vivía en una perfección cuidadosamente curada. El vecindario tenía una reputación y no precisamente buena. Jordan había oído historias, que la seguridad siempre parecía rondar un poco más cuando había niños como él, que un primo mayor había sido detenido mientras andaba en bicicleta por ahí y le preguntaron qué hacía allí, como si el simple hecho de existir en el código postal equivocado fuera un delito. Él no le había dado mucha importancia, hasta ahora. Su balón se había deslizado por la reja y había caído en el patio de alguien, apoyándose contra el césped recortado de una casa con ventanas altas y una SUV de apariencia costosa en la entrada. Dudó un segundo antes de acercarse a la puerta, echando un vistazo a su alrededor. No había nadie afuera. Tomó aire y dio un paso. En otra parte de la ciudad, el juez Malcolm Carter se encontraba en su despacho en casa, con sus lentes de lectura apoyados en la punta de la nariz, revisando un expediente a la suave luz de su lámpara de escritorio. Los estantes de madera que forraban las paredes estaban llenos de libros de derecho, fotos enmarcadas y reconocimientos, testimonios de su carrera de décadas en el poder judicial. Era un hombre de autoridad, cuyas sentencias tenían peso, un hombre que había pasado su vida luchando por la equidad en un sistema que estaba lejos de serlo. Pero esa noche su mente divagaba hacia algo completamente distinto, su hijo. Jordan había heredado su determinación, su terquedad, ese sentido de justicia, pero Malcolm estaba preocupado. El mundo era distinto para un muchacho como él, para un niño negro que crecía en una ciudad donde el movimiento equivocado, el lugar equivocado, la suposición errónea podía significar todo. Tanya, su esposa, siempre le decía que se preocupaba demasiado, pero Malcolm sabía que no era así. Había pasado años en el banquillo, había visto casos en los que se negaba la justicia, donde el miedo se disfrazaba de ley. Exhaló, frotándose la cara con la mano. Más tarde hablaría con Jordan, le recordaría de nuevo que fuera cuidadoso, que actuara con sensatez, que regresara a casa. Pero Jordan no estaba en casa. A unos 5 kilómetros de distancia, el oficial Daniel Reynolds patrullaba los límites de East Briarwood cuando recibió la llamada. Posible intruso en North Crestwood, joven de tez oscura y con sudadera con capucha. Podría tratarse de un merodeador. Reynolds ajustó la radio de su chaleco, apretando la mandíbula mientras giraba en U rápidamente hacia el vecindario. Siempre era lo mismo. Adolescentes que creen que se pueden salirse con la suya, actuando como si pertenecieran a un lugar en el que no tienen cabida. Llevaba casi una década de servicio, con un expediente limpio y sin quejas por uso excesivo de la fuerza, y sin embargo había un patrón en su accionar que jamás se atrevía a admitir. Ciertos vecindarios, ciertos rostros, ciertos comportamientos. Se decía a sí mismo que solo era precaución,
que tenía un instinto para estas cosas. Instinto. Fue ese instinto el que apretó su agarre en el volante al acercarse a la dirección. El instinto que hizo que su pulso se acelerara al ver movimiento en el jardín delantero de la casa. Una figura, delgada, con una sudadera oscura con capucha echada sobre la cabeza, parada cerca de la reja. El chico no se movía, como alguien que perteneciera al lugar. Miraba a su alrededor, nervioso. Sospechoso. Reynolds cogió la radio. Central, tengo un posible sospechoso en el lugar. Chico negro de unos 15 años con sudadera. Se aproxima ahora. Aparejó el carro rápidamente, dejando las luces delanteras de la patrulla encendidas mientras bajaba. La adrenalina se disparó, como siempre. No pensó, reaccionó. Manos donde las pueda ver. Jordan se congeló ante el repentino estallido de sonido. La voz era abrupta, cortante, desgarrando la quietud de la noche como una cuchilla. Se giró, sorprendido, con los ojos bien abiertos al ver al oficial, con una mano descansando ya sobre su arma enfundada. Las luces intermitentes azules y rojas de la patrulla dibujaban sombras inquietantes sobre el pavimento. El corazón de Jordan latía con fuerza. Yo solo iba a buscar mi balón, balbuceó, levantando sus manos ligeramente. Te dije, manos donde pueda verlas. Jordan se estremeció. Sentía su pulso martillar en la garganta, sus piernas temblando. Quería explicarse, hacerle entender al hombre, pero las palabras se le atoraron, enredadas en el miedo. Su padre le había advertido sobre esto. Mantén tus manos a la vista. No contestes, no corras, no corras. Pero el pánico hizo que su cuerpo se moviera antes que su mente pudiera detenerlo. Su pie resbaló hacia atrás, 1 milímetro, ni más ni menos, solo un pequeño cambio de peso. Fue suficiente. La mente de Reynolds gritó, riesgo de fuga. Su cuerpo actuó antes de que la lógica pudiera intervenir. Su mano voló a su arma, los dedos apretando el agarre, con la adrenalina ahogando todo lo demás. ¡Basta! Se oyó un disparo, un solo estallido de arma de fuego. Por un instante el mundo se detuvo. Luego se oyó el sonido de algo pesado golpeando el suelo, el apagado golpe de un cuerpo desplomándose. El eco del disparo quedó en el aire, mezclándose con el agudo aroma metálico de la pólvora. Un balón de básquetbol inerte rodó por el pavimento, deteniéndose en el borde de la acera. Reynolds se quedó paralizado, con el arma aún en alto, respirando de manera entrecortada. Esto no se suponía que pasara así, se suponía que era solo una advertencia, solo una advertencia. La calle quedó en silencio. Luego se encendió una luz de porche, otra y otra más, y luego a lo lejos el sonido de sirenas. El olor a pólvora persistía en el cálido aire nocturno, mezclándose con el zumbido distante de sirenas que se intensificaba segundo a segundo. El oficial Daniel Reynolds permanecía congelado, con el arma aún levantada y la respiración entrecortada. Sus oídos no zumbaban por el disparo, sino por el peso repentino y aplastante de la realización. El chico yacía inmóvil sobre el pavimento, con un brazo extendido, los dedos rozando apenas el balón que había rodado a tan solo unos centímetros. La sangre se filtraba lentamente en las grietas de la acera, oscura y brillante bajo las farolas que se encendían una a una, como testigos silenciosos del horror que se desarrollaba. El corazón de Reynolds golpeaba contra sus costillas, su cuerpo inmóvil. Esto no se suponía que ocurriera. Todo había sido instinto, un reflejo. El chico se movió solo un poquito, justo lo necesario para que algo en su cerebro registrara una amenaza antes de que pudiera detenerse. Las palabras que había querido gritar se quedaron atoradas en su garganta, desplazadas por el agudo chasquido de una bala cortando la noche. Todo había sucedido demasiado rápido. El vecindario, que hace momentos se había sumido en la calma suburbana, se estaba despertando. Ventanas se abrían, los portones de las casas crujían al abrirse, y figuras vacilantes salían a sus jardines, atraídas por el ruido. Algunos sujetaban sus teléfonos, con voces urgentes llamando a vecinos, a servicios de emergencia, llamándose entre sí. El agudo jadeo de una mujer irrumpió en el silencio, seguido del arrastrarse frenético de zapatillas contra el pavimento mientras se alejaba, cubriéndose la boca con las manos. Un hombre más adelante dio pasos lentos, su rostro iluminado por los destellos rojo y azul de las patrullas que se acercaban. La mano de Reynolds se apretó alrededor del arma antes de obligarse a bajarla, los dedos entumecidos. Dio un paso tambaleante hacia adelante, su entrenamiento diciéndole que debía checar el pulso, asegurar la zona, ¿asegurar qué? Esto no se podía controlar. El peso de la placa en su pecho le resultaba sofocante.
Había manejado situaciones similares antes, con sospechosos que se resistían, gente que huía, decisiones rápidas en momentos de alta presión. Pero esto no era como antes. Esto no era un sospechoso, era un niño. Y no cualquier niño. Sus ojos recorrieron el rostro del chico, la sudadera, los tenis, el balón abandonado en la acera. El nombre le llegó lentamente, con una realización dolorosamente lenta recorriéndole la espalda como agua helada. Jordan Carter sabía el nombre. Todo el mundo lo sabía. Hijo del juez Malcolm Carter. Un hombre con poder, con influencia, con una voz que retumbaba en tribunales y salones de legislatura por igual. El tipo que no podía ni quería dejar pasar esto. Reynolds tragó saliva, sintiendo su garganta seca como el polvo. Había disparado durante el servicio en situaciones en las que la justificación era clara, en las que la amenaza era indudable. Esto era distinto. Había cometido un error. No, una decisión. Una decisión enraizada en algo más profundo, algo tácito pero siempre presente. Había visto a un chico negro y había visto peligro. Y ahora por eso, un niño yacía muerto a sus pies. Un primer carro de patrulla chirrió al detenerse detrás de él, las puertas abriéndose de golpe. Los oficiales salieron de manera precisa, manos alzadas para asegurar el perímetro, empujar a la multitud que crecía y radio para pedir asistencia médica. Pero Reynolds apenas registró las palabras. Seguía mirando a Jordan, al lento ascenso y descenso de su pecho. The kind Shores. Un paramédico se arrodilló junto al chico, presionando sus dedos en el punto donde se palpaba el pulso, pidiendo una camilla. La radio del chaleco de Reynolds chispeó, confirmando que la ambulancia estaba en camino. Debería haberse sentido aliviado. En cambio, un presentimiento de terror se formó en su interior. Si el chico vivía, hablaría. Y al hablar, todo se destrozaría. Y entonces se detuvo el segundo carro. La puerta del carro se abrió de golpe antes de que el motor se apagara por completo. Una figura salió, alta, imponente, poderosa. Incluso en la tenue luz, el rostro del juez Malcolm Carter resultaba inconfundible. Su expresión era impenetrable. Reynolds lo había visto antes en la televisión, en los escalones de los juzgados, en conferencias de prensa pidiendo rendición de cuentas, pidiendo cambio. Había visto fragmentos de sus sentencias, su voz firme e inquebrantable impartiendo justicia sin titubear. Y ahora esa misma voz, normalmente tan calmada y contenida, rompía el silencio con una sola palabra, cruda y desesperada. Jordan, Malcolm Carter corrió. Sus zapatos pulidos golpeaban el pavimento mientras cruzaba la distancia hasta alcanzar la figura destrozada de su hijo. Los oficiales se movieron instintivamente para interceptarlo, alzando las manos para detenerlo. Pero con solo una mirada de él, se detuvieron. Se desplomó junto a Jordan, con las manos flotando, temblorosas, como si temiera que al tocarlo pudiera hacerlo real. Su hijo estaba perdiéndose la vida en el pavimento. Tanya iba detrás de él, sus tacones resonaban de manera irregular en la calle mientras corría, su respiración entrecortada y llena de sollozos. Aaliyah iba apenas unos pasos atrás, aferrada a su teléfono, a su cabeza, a nada en particular. El aliento de Malcolm llegaba en ráfagas cortas y entrecortadas. Sus manos se posaron sobre el rostro de Jordan, sobre la sudadera, sobre el pecho, temerosas de tocar, de sentir el calor que se desvanecía. Sus dedos rozaron la sangre, cálida y real, demasiado real. Su mundo se estrechó, la visión se hizo túnel, tragándose todo excepto al niño frente a él, su chiquillo. Los paramédicos llegaron enseguida, moviéndose rápido y con eficacia, apartando a Malcolm con la frialdad de quienes han visto esto demasiadas veces. Levantaron a Jordan en la camilla, en tono breve revisaban sus signos vitales, presionaban gasas sobre la herida y le aseguraban una mascarilla de oxígeno en la cara. Tanya sollozaba, encogida, sus manos aferradas al brazo de Malcolm, con las uñas marcando su piel. Y entonces Malcolm se giró. Elevó la mirada, encontrando la de Reynolds, quien seguía allí, inmóvil, mirando por vez primera con diminuta inseguridad. Los faroles de la calle dibujaban largas sombras sobre su rostro. Sus rasgos se transformaban en algo que no era culpa ni arrepentimiento, sino algo peor. Algo que decía, no fue intencional, pero lo volvería a hacer si sintiera ese mismo miedo. Malcolm se levantó despacio, de manera deliberada. Su respiración se estabilizó. Sus manos, aún manchadas con la sangre de su hijo, se apretaron en puños a sus costados. Su voz, cuando habló, fue baja, como el gruñido de algo ancestral e indestructible. «Vas a pagar por esto». No fue una amenaza. No fue un grito desesperado ni un arrebato de dolor. Fue una promesa.
Y por primera vez esa noche el oficial Daniel Reynolds sintió miedo. La sala de espera del hospital era fría. Demasiado fría. Ese tipo de frío artificial que se filtra en los huesos, entumeciendo el cuerpo justo lo suficiente como para hacer que el tiempo se sienta más lento, más pesado. El juez Malcolm Carter se sentaba inmóvil en una de aquellas sillas de plástico rígido, con los codos apoyados en las rodillas y las manos tan fuertemente entrelazadas que sus nudillos se habían puesto blancos. La sangre aún se aferraba bajo sus uñas. La sangre de su hijo. Se había lavado las manos en el lavamanos de urgencias, frotado hasta que la piel se le volvió adolorida, pero la mancha no se había ido. Seguía allí. Siempre estaría allí. A su izquierda, Tanya Carter se acurrucaba, con los brazos rodeando su torso, como si se aferrara a sí misma por la pura fuerza de la voluntad. Su rostro estaba enterrado entre sus manos, los hombros temblaban en silencio. Aliyah se sentaba junto a ella, aferrando la mano de su madre con fuerza, con la expresión tan vacía como el espacio que la rodeaba. Ese vacío que precede a la tormenta antes de que se rompa la presa. Los segundos se estiraban, cada uno pesando como una eternidad. Se oían pasos en los pasillos blancos y estériles, el murmullo ocasional de alguna enfermera o doctor pasando, pero nadie venía por ellos. Aún no. Malcolm inhaló despacio, tratándose de calmar, conteniendo la furia que hirvía en su interior. Había pasado su carrera manteniéndose en control, aprendiendo a usar su voz como un arma, palabras más filosas que cualquier cuchilla. Se había enfrentado a asesinos, violadores, hombres que se sentaban en los tribunales con la mirada vacía y labios burlones, y nunca antes había sentido una furia como la que sentía ahora. Daniel Reynolds había hecho esto, no porque él se encontrara en peligro, no porque hubiera habido un arma, una lucha o algo remotamente parecido a una amenaza. Lo hizo porque pudo. Porque en algún rincón de su mente, la vista de un chico negro con sudadera que se encontraba en un barrio acomodado, había desencadenado algo visceral, algo instintivo, algo mortal. Malcolm apretó la mandíbula, la rabia retorciéndose en su interior, subiendo por su garganta. Había pasado toda su vida luchando por la justicia, creyendo en el sistema. Ahora el sistema había llegado por su hijo. Una voz irrumpió en el sofocante silencio. Señor y señora Carter. La cabeza de Malcolm se levantó de golpe hasta que le dolió el cuello. Un doctor estaba frente a ellos, con el rostro inexpresivo y un portapapeles bien sujetado en la mano. Tanya se puso de pie de inmediato, conteniendo el aliento. Aliyah aferró la silla, con los nudillos blancos. ¿Cómo está mi hijo?, preguntó Malcolm con voz baja y pareja, pero afilada como una navaja. El doctor vaciló. Jordan está con vida, dijo al fin, con una voz suave pero clínica, como si esas palabras las hubiera repetido 100 veces. La bala ingresó por su costado izquierdo, justo debajo de las costillas, y salió de forma limpia. Hubo una pérdida de sangre considerable, pero logramos estabilizarlo. Está en quirófano, para reparar el daño. Su pulmón se colapsó parcialmente, pero creemos que tiene muchas posibilidades de recuperarse. Tanya dejó escapar un sollozo ahogado, sujetándose el pecho como si ella misma hubiera sido herida. Aliyah exhaló de forma temblorosa, su agarre aflojándose levemente. Malcolm permaneció inmóvil. Su hijo estaba con vida, con vida. El peso de esa sola palabra le oprimía el pecho, pesado y sofocante, pero no lograba enfriar la furia que ardía en su interior. ¿Y el oficial? Su voz fue aguda y controlada. El doctor parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. Yo lo siento, ¿cómo? El hombre que disparó a mi hijo. ¿Ha sido arrestado? Hubo una pausa, una vacilación. Malcolm notó la incertidumbre en los ojos del doctor antes de que llegaran las palabras. No lo sé, señor. Un silencio oscuro y lento llenó el espacio entre ellos. Claro que no lo habían arrestado. Las manos de Malcolm se apretaron en puños. Ya veía cómo se iba a manipular la historia. La narrativa que se tejería. Un trágico malentendido, una decisión de un segundo, una respuesta justificada a una amenaza percibida. Torcerían la verdad, la moldearían en algo aceptable, algo que los protegiera. Pintarían a su hijo como una sombra, como una figura en la oscuridad, una historia de advertencia en lugar de una víctima. No, esta vez no. Se levantó despacio, con movimientos deliberados. Tanya se volvió hacia él, su rostro surcado por lágrimas, exhausta y asustada. Malcolm susurró con la voz quebrada, «¿Qué vas a hacer?» «Voy a asegurarme de que ese hombre nunca vuelva a ponerse placa», dijo, su voz fría como el hierro, y se alejó.
El departamento de policía de Briarwood estaba extrañamente silencioso a esa hora, salvo por el murmullo suave de voces detrás del mostrador. Las luces fluorescentes zumbaban sobre los techos, iluminando de forma artificial el frío suelo de baldosa. Los oficiales se movían con determinación, algunos echaban un vistazo a los televisores de pantalla plana que transmitían noticias de último momento en el vestíbulo. Un tiroteo, un adolescente, una situación tensa. Malcolm cruzó las puertas de vidrio, con su traje aún manchado con rastros de sangre de Jordan. No se inmutó ante las miradas que se posaron sobre él, los breves destellos de reconocimiento y el sutil cambio de postura de los oficiales detrás del escritorio. Él era juez. No se suponía que estuviera ahí. ¿Dónde está él?, preguntó con voz baja y firme. El joven oficial en el mostrador tragó saliva. ¿A quién, señor? Los ojos de Malcolm se oscurecieron. Ya sabes quién. Se notó una incomodidad. El oficial se movió ligeramente, mirando al superior que estaba a pocos pasos. Señor, yo, el detective Reynolds, está... Daniel Reynolds disparó a mi hijo por la espalda, cortó Malcolm con voz cortante. Y quiero saber por qué aún no está esposado. Hubo un silencio. Luego, al otro lado del edificio, se abrió una puerta. El capitán Henry Lawson salió, con expresión inexpresiva y mirada aguda, mientras observaba a Malcolm Carter parado en su propia comisaría, en su dominio. Juez Carter dijo con suavidad, como si fuese una conversación más entre hombres de la ley. Justo estaba a punto de llamarlo. Malcolm se giró hacia él, la espalda erguida, imponente. Guárdese las palabras, dijo fríamente. ¿Dónde está él? Lawson sostuvo la mirada unos instantes antes de exhalar y dar un paso adelante, con las manos entrelazadas frente a él. Juez Carter, entiendo que usted está molesto. Malcolm soltó una risa corta y sin humor, tan frágil como quebradiza. ¿Molesto? Capitán, mi hijo está en quirófano. Y todo por culpa de su oficial. Un músculo en la mandíbula de Lawson se contrajo. Reynolds está en sala de retención, admitió. Pero aún no se le han presentado cargos formalmente. Entonces preséntenle cargos. Los labios de Lawson se apretaron en una línea fina. Estamos llevando a cabo una revisión interna, y hasta que no tengamos todos los hechos... ¿Los hechos? Dio un paso adelante Malcolm, su presencia aplastante. Hechos son: un niño desarmado fue disparado por la espalda. Ese es el único hecho que importa. Lawson no se estremeció, pero Malcolm vio la tensión en sus hombros, la forma cuidadosa de escoger cada palabra. Tú y yo sabemos cómo funciona esto, dijo finalmente. Estos casos terminan con el oficial libre, completó Malcolm, con voz aguda. No esta vez. Un silencio largo se extendió entre ellos, espeso con uno dicho. Finalmente, Lawson exhaló por la nariz. La fiscalía tomará la decisión. Hasta entonces, Reynolds está de licencia administrativa. Malcolm lo miró largamente, luego asintió con un movimiento lento y calculado. Entonces me encargaré de que la fiscalía tome la decisión correcta. Y se dio la vuelta, alejándose. Lawson lo observó partir, exhalando lentamente, sintiendo el peso de la situación posarse sobre sus hombros. Esto no se iba a olvidar. La mañana en Briarwood se sentía más pesada que de costumbre, cargada de una tensión implícita que se deslizaba por la ciudad como una tormenta lenta. Las calles frente al departamento de policía de Briarwood ya no estaban en silencio, estaban vivas. La noticia se había difundido en la noche, extendiéndose como pólvora en pantallas de televisión, redes sociales y susurros en cada esquina de la ciudad. Un chico negro, desarmado, herido de bala por un oficial blanco. Al amanecer, la multitud se había reunido. Primero, un puñado de manifestantes con carteles hechos a mano, con voces bajas pero firmes. Luego decenas se unieron, hombro con hombro, coreando y exigiendo respuestas. El zumbido de helicópteros rasgó la quietud matutina, con sus cámaras centradas en el creciente movimiento. El mundo estaba mirando. Dentro de la comisaría, el oficial Daniel Reynolds se sentaba solo en una sala de retención angosta, con las luces fluorescentes zumbando encima. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por una simple playera gris y pantalones oscuros. Pero el peso de su placa lo seguía como una sombra. No había dormido. Su mente repetía una y otra vez el momento. El destello del movimiento, el instinto de accionar, cómo el chico se desplomó antes de que pudiera comprender lo que ocurría. Fue una decisión de un instante, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que un niño yacía en una cama de hospital, y toda la ciudad quería que le pagara con sangre. Se pasó una mano por la cara, agotado, vacío, con miedo. No era un mal oficial.
Se lo había repetido tantas veces. No era del tipo de policía que usara la fuerza excesiva, que intimidara de su poder. Creía en la ley y el orden, en hacer las cosas de la manera correcta. Y sin embargo, en lo profundo de su interior, una verdad incómoda se enroscaba en su estómago. Había visto a un chico negro y asumió lo peor. La realización pesaba en su pecho, presionando sus pulmones, sofocándolo. No quería aceptarlo. Quería creer que había tomado la decisión correcta, que su entrenamiento había actuado, que no se trataba de raza. Pero la mirada en los ojos del juez Malcolm Carter la noche anterior, aquella certeza absoluta y furia pura, le decía lo contrario. La puerta chirrió, y el capitán Henry Lawson volvió a entrar, con el rostro sombrío. Reynolds se enderezó, forzando la postura, pero ya lo veía en los ojos de su superior. Esto no se iba a olvidar. La fiscalía está revisando el caso, dijo Lawson, con voz medida. Hasta entonces, estarás oficialmente en licencia administrativa con goce de sueldo. El estómago de Reynolds se retorció. ¿Entonces ya fue? ¿Me están apartando? Lawson exhaló bruscamente, pellizcándose el puente de la nariz. No tengo otra opción. Los medios ya lo han convertido en un circo. Afuera los manifestantes exigen tu arresto. Carter está presionando a la fiscalía. ¿Y qué? Contestó Reynolds, su voz más aguda de lo que pretendía. No me cree que hice algo malo, ¿verdad? Lawson sostuvo su mirada en silencio. Ese silencio lo decía todo. Reynolds sintió su pulso retumbar en sus oídos. «¡Jesucristo!», exclamó, dejando escapar una risa amarga y sin humor, pasándose una mano por el cabello. «¿En serio nos vas a dejar caer así?» Fue un tiroteo justificado. El chico huyó. Lawson suspiró, despacio y con calma. «¿Disparaste a un menor desarmado por la espalda, Dan?» Reynolds se estremeció. Aquellas palabras le dolían de una manera que no esperaba. «Ya sabes cómo funciona esto», continuó Lawson, con tono ahora más bajo y medido. «No importa lo que pensaste haber visto. Lo importante es que el chico no tenía ningún arma. Y lo que importa aún más es que su padre es el juez Malcolm Carter». Reynolds tragó saliva, con la garganta repentinamente seca. «¿Qué pasa ahora entonces?», Lawson vaciló. «La fiscalía está considerando cargos», confesó finalmente. «Si deciden seguir con ello, podrías enfrentar cargos de homicidio involuntario». La habitación pareció girar. Reynolds parpadeó. Se había preparado para una revisión interna, tal vez una suspensión, pero homicidio involuntario. «Esto es una estupidez», murmuró. «Yo cumplí con mi deber». Lawson lo estudió largo rato, y luego negó con la cabeza. «Más te valdría rezar para que ellos lo vean de la misma forma». Y con eso, se dio vuelta y salió. En el Hospital General de Briarwood, la sala de espera rebosaba de gente. Los reporteros llenaban los pasillos, con sus cámaras enfocadas a cada enfermero y doctor que pasaba, sus voces apagadas pero hambrientas de titular. La seguridad se había intensificado durante la noche, con efectivos en cada entrada, mandando un mensaje silencioso. Dentro de la habitación privada de Jordan, el juez Malcolm Carter se paraba junto a la cama, viéndolo respirar. Las máquinas emitían un leve pitido, un ritmo constante que en otro momento hubiera sido reconfortante, pero para Malcolm lo único que se oía era el disparo. Lo había repasado en su mente 1000 veces. El momento en que llegó a la escena, la sangre en el pavimento, la expresión inmutable en el rostro de Reynolds. La falta de remordimiento. Tanya se sentaba a su lado, acariciándole la mano suavemente, murmurando palabras que él no podía oír. Aaliyah se posicionaba cerca de la ventana, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ciudad que se extendía más allá. «Dicen que Reynolds no ha sido arrestado», dijo de repente Aaliyah, con voz tensa. «Están diciendo que solo está de licencia». Malcolm apretó la mandíbula. «Lo sé». Tanya exhaló, temblorosa, negando con la cabeza. «No puedo creer esto. Si los papeles se invirtieran, si Jordan hubiera sido el que disparara, ya estaría esposado». Malcolm guardó silencio. Ella no estaba equivocada. Aaliyah se volvió hacia él, con una mirada que ardía con la misma furia, con esa necesidad de justicia que él reconocía. «No puedes permitir que se salgan con la tuya», dijo, la voz temblorosa pero firme. «Tienes que hacer algo». Malcolm miró a su hija, viendo el dolor en sus ojos, la rabia apenas contenida. «Lo haré», afirmó, y lo dijo en serio. No habría encubrimientos, ni revisiones internas que condujeran a ningún lado, ni declaraciones cuidadosamente fabricadas para calmar al público hasta que se apagase la indignación. Se aseguraría de que Reynolds enfrentara las consecuencias. Se aseguraría de que el sistema, su sistema, no protegiera al hombre que casi le había arrebatado la vida a su hijo.
y se aseguraría de que esto nunca volviera a pasar a otro niño. Nunca. Afuera del hospital, las protestas crecían. La multitud aumentaba por momentos, voces que se alzaban en cánticos de justicia para Jordán, mientras letreros hechos a mano se mecían sobre sus cabezas. La presencia policial se había acrecentado, los oficiales formando un perímetro, con rostros inexpresivos. Algunos manifestantes se arrodillaban con las manos alzadas, otros levantaban los puños. Los reporteros empujaban micrófonos, desesperados por una declaración. Entonces las puertas principales del hospital se abrieron de golpe. Y el juez Malcolm Carter salió. En el instante en que apareció, la multitud avanzó, las voces se elevaron, las cámaras destellaban. Los reporteros gritaban preguntas, la energía en el ambiente era eléctrica. Malcolm se paró en lo alto de los escalones, su mirada barriendo el mar de rostros, la rabia, el dolor, la justa indignación. No necesitó micrófono. Cuando habló, su voz se extendió por la muchedumbre como una fuerza imparable, inquebrantable, innegable. Mi hijo está luchando por su vida en ese hospital porque un oficial vio el color de su piel y lo calificó de amenaza. Porque un sistema diseñado para proteger y servir nunca nos ha protegido ni nos ha servido. La multitud rugió, un oleaje de sonido que estremecía el aire. Esperó. Dejó que el silencio se instalara. Luego, he pasado mi carrera haciendo valer la ley. Pero ¿de qué sirve la ley cuando quienes deben hacerla cumplir actúan con prejuicio y brutalidad? ¿De qué sirve la justicia si solo es para algunos? Otro rugido. Y luego pronunció la promesa que definiría lo que vendría. No voy a detenerme hasta que Daniel Reynolds rinda cuentas. No voy a detenerme hasta que este sistema cambie. No me detendré. Y la ciudad de Briarwood comprendió en ese preciso instante que la lucha apenas había comenzado. El estruendo de la multitud afuera del Hospital General de Briarwood retumbó mucho después de que el juez Malcolm Carter terminara de hablar. Una fuerza demasiado poderosa para ser silenciada. Los cánticos de justicia para Jordán se hicieron más fuertes, surgiendo por la ciudad como pólvora. Los medios de comunicación transmitían en vivo, titulares aparecían en pantallas a lo largo y ancho del país. Un juez negro, un niño negro, un policía blanco, un sistema quebrantado. Era una historia que América ya había escuchado, pero esta vez era diferente. Esta vez, Malcolm Carter lideraba la lucha. Dentro del hospital, tras el grueso cristal de su habitación privada, Jordan Carter permanecía inconsciente. Las máquinas susurraban suavemente a su alrededor, midiendo el frágil ritmo de su respiración. El muchacho que una vez corrió por las canchas de básquetbol, subía las escaleras de su casa de 2 en 2, giraba sobre sus talones en medio de conversaciones con la energía inagotable de alguien que tenía toda la vida por delante. Ahora yacía en silencio. Demasiado en silencio. Tanya Carter no lo abandonó ni un segundo. Se sentaba junto a la cama, una mano aferrada a sus dedos inertes, la otra presionada contra sus labios, murmurando oraciones en silencio. Su cuerpo dolía de cansancio, pero se negaba a cerrar los ojos. Si Jordan aún luchaba, ella también lo haría. Aaliyah se paró cerca de la ventana, con los brazos cruzados y sus ojos ardiendo con una furia callada. Había pasado horas revisando su teléfono, absorbiendo cada titular, cada clip de noticias, cada comentario vil en las redes sociales que deformaban la imagen de su hermano, haciéndolo parecer un criminal, un matón, una simple advertencia. Mamá rompió el silencio con voz aguda pero determinada. Ya tratan de justificarlo. Tanya no se volvió. Lo sé. Dicen que él se veía sospechoso, que no debió haber huido. La voz de Aaliyah temblaba, los nudillos blancos por apretar el teléfono. Algunos hasta dicen que se lo merecía. Tanya inhaló con dificultad, sin responder. Aaliyah se giró, con el rostro torcido por una rabia cruda. ¿No se dan cuenta de que es solo un niño? ¿Acaso no les importa? Tanya alzó la vista, con el peso del cansancio en sus ojos, pero con la mirada firme. No, cariño, a ellos no les importa. El aliento de Aaliyah se cortó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Toda su vida había conocido las reglas, sabía cómo funcionaba el mundo para gente como ellos. Mantén las manos en alto, habla con respeto, no des motivos para ser temido. Pero, ¿de qué sirven las reglas cuando su hermano, a pesar de obedecerlas, termina en una cama de hospital? Aaliyah volvió junto a la ventana, observando las luces intermitentes de las barricadas policiales que contenían la marea de manifestantes. Si ellos no escuchaban, ella se lo haría escuchar.
En la oficina del fiscal de distrito de Briarwood, Lisa Montoya se sentaba en su escritorio, mirando el expediente que tenía frente a ella. El nombre en la carpeta era uno que ya todo el mundo conocía. Jordan Carter. Exhaló por la nariz, con los dedos tamborileando suavemente sobre la mesa. La presión era insoportable. La oficina del alcalde llamaba, los grupos de derechos civiles llamaban, el sindicato policial llamaba. Todos exigían algo: justicia, protección, una decisión que no encendiera la ciudad. Golpearon a la puerta. Ella no levantó la vista. Está abierta. La puerta chirrió y al fin, al levantar la vista, no se sorprendió al ver al juez Carter en su oficina. Solo su presencia bastaba para que el ambiente se tornara denso, cargado de algo tácito, algo peligroso. Su señoría saludó cautelosa, poniéndose de pie. Imagino que no vendrá por cortesías. No, Lisa respondió Malcolm con voz firme y afilada. No vine a conversar de banalidades. Lisa sintió levemente, haciendo un gesto para que se sentara, pero él se quedó firme. Era como un muro, una fuerza inamovible. Necesito saber en qué postura se encuentra, dijo, simple y directo. Lisa inhaló despacio, recobrando la compostura y juntando sus manos sobre la mesa. Mi postura no importa. Lo que importa es lo que dicen las pruebas. Malcolm levantó una ceja. ¿Y qué dicen las pruebas? Ella lo miró a los ojos con tranquilidad. Que Daniel Reynolds disparó a su hijo por la espalda. Las palabras quedaron flotando entre ellos, tan afiladas como una cuchilla. Lisa conocía a Malcolm. Había trabajado a su lado en el sistema judicial durante años. Había visto cómo desmantelaba los argumentos de abogados experimentados con precisión brutal. También sabía lo que implicaba que un caso así llegara a sus manos. No se trataba solo de un tiroteo, sino de muchos. ¿Lo van a acusar, verdad?, preguntó Malcolm, con voz baja pero repleta de advertencia. Lisa sostuvo su mirada. Necesito estar segura de que la victoria sea posible. Malcolm soltó una risa seca y sin calor. Permíteme dejar algo en claro, Lisa. Este no es un caso que puedas permitirte perder. Lo sabes. Yo lo sé. Y ello señaló hacia la ventana, donde se oían los sonidos de la protesta. Lo saben también. Lisa exhaló, sintiendo la tensión apretarle las costillas. El sindicato policial presionará. Dirán que Reynolds actuó conforme a los protocolos, que tuvo motivos para creer que Jordan representaba una amenaza. Jordan solo tenía un balón, replicó Malcolm con voz de acero. No un arma, no un cuchillo, solo un balón de básquetbol. Lisa cerró los ojos un momento, para luego abrirlos de nuevo. Entonces, manos a la obra. A la mañana siguiente la ciudad de Briarwood despertó con una noticia que hizo temblar cada calle, cada pantalla, cada hogar. Daniel Reynolds, acusado de homicidio involuntario grave por disparar a Jordan Carter. Se oyó un suspiro colectivo, una mezcla de asombro y alivio. Alaya se tapó la boca con la mano, las lágrimas brotaron en sus ojos. Tanya exhaló largamente, como si al fin se hubiera liberado de una carga de toda la vida, aferrándose a la mano de Malcolm con tanta fuerza que él sentía las uñas clavar en su piel. Él se mantuvo inmóvil, sin apartar la vista, sin mostrar ni un atisbo de satisfacción o victoria. Su hijo se había ido, y ningún veredicto podría cambiar eso. Reynolds exhaló de golpe. Sus hombros se encorvaron, como si el peso del mundo cayera sobre él. Su abogado murmuró algo al oído, pero apenas lo registró. Su destino ya estaba sellado. La jueza habló, con voz firme pero serena. Señor Reynolds, han encontrado culpable a través de un jurado de sus iguales. Dada la gravedad del delito, el tribunal le condena a 12 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 8. Por primera vez en todo el juicio, Reynolds levantó la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Malcolm Carter. Por un breve instante no existía la sala del tribunal, ni la multitud, ni las cámaras captando cada segundo de este juicio histórico. Solo dos hombres. Uno que había ejercido el poder de forma imprudente, cuyas acciones habían cobrado la vida de un niño que nunca representó una amenaza, y uno que dedicó su vida a sostener el sistema que casi falla al proteger a su propio hijo. La cara de Malcolm era inexpresiva, sin satisfacción, sin victoria. Solo un cansancio silencioso y profundo. Reynolds bajó la cabeza. El mazo golpeó. La audiencia se dispersó. La ciudad de Briarwood cambió aquella noche. Las calles seguían llenas de manifestantes, pero la energía era distinta. Algunos lloraban, otros aplaudían, y algunos se quedaban en una contemplación silenciosa, reflexionando sobre lo que significaba esto, no solo para Jordan Carter, sino para cada vida negra arrebatada sin justicia.
El gobernador anunció una nueva política estatal sobre la rendición de cuentas policial, que incluía supervisión independiente en todos los casos de tiroteos de oficiales. El Departamento de Policía de Briarwood, bajo un inmenso escrutinio público, implementó nuevas políticas de capacitación respecto al prejuicio inconsciente, tácticas de desescalada y regulaciones más estrictas sobre cámaras corporales. No era suficiente. Nunca lo fue. Pero era un comienzo. En una pequeña habitación de hospital, Jordan Carter abrió los ojos por primera vez desde aquella noche en que le dispararon. Su visión estaba borrosa, su cuerpo débil, pero lo primero que vio fue a su madre, a su padre y a su hermana reunidos a su lado. Alia fue la primera en hablar, con la voz cargada de emoción. «Hola, hermanito». Intentó hablar, con la garganta seca y el cuerpo adolorido, pero Malcolm se inclinó hacia él, apoyándole una mano firme en el hombro. «Descansa», susurró su padre. «Estás a salvo». Por primera vez en semanas lo estuvo. Meses después, en una tranquila tarde en East Briarwood, un fresco mural había aparecido en la pared de un centro comunitario viejo, cerca de las canchas de básquetbol. Era el retrato de Jordan, a medio disparo, congelado en el tiempo. Las palabras inscritas sobre él decían: «Justicia para Jordan, justicia para todos». El juez Malcolm Carter se paró frente al mural, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso en su pecho aún presente, pero algo más liviano que antes. Alia se encontraba a su lado, con voz suave. «¿Crees que realmente cambiamos algo?» Malcolm exhaló. «¿Cambiamos algo?» Ella asintió. No fue un final perfecto. Habría más batallas que combatir, más injusticias que enfrentar. Pero por hoy, habían ganado. Y por ahora eso era suficiente. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.